de la creación. Ustedes que fueron ayer anotando, lamentamos para nuestros hermanos que ayer no pudimos salir en vivo, que no pudo quedar... ¿Qué recién ahora estamos saliendo? Estaba en privado. Bueno, no importa. No vamos a volver atrás. Vamos a seguir desde aquí. Vamos a 8, dijimos, lo hemos visto. Y vamos a seguir este estudio del proceso de la creación. El proceso de la creación. Dice la Escritura así. Dice la Escritura así. Y Adonai plantó un huerto en... ¿Cómo teníamos que leer esa palabra? ¿Cómo teníamos que leer? ¿Cómo era una de las formas a leer? ¿Qué era Eden? Gan, huerto, jardín. ¿Sí? Huerto o jardín. Eden. Eso es igual, delicia o placer. Encanto. No necesariamente tenemos que entender que Edén es el nombre propio del jardín. ¿Bien? ¿Cómo se llama el jardín? Eden. No necesariamente, podemos leerlo de otra manera. ¿Cuál es esa manera? El jardín que implantó Dios con delicia, con placer. Él lo plantó con delicia y con placer. Esa es una buena manera de leer eso. ¿Levantaste la mano? No. Perdón. Y entonces dice, y Adonai, Elohim, Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al Adán que había formado. ¿Se acuerdan que ayer vimos 3 verbos? ¿Sí? Bará, Yatzar, Asá. En la creación hay 3 verbos utilizados y para muchas veces, para nuestras mentalidades, todo fue crear, 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 y acá nos damos cuenta más que nunca, también viene a respaldar lo que hemos enseñado ayer, que hay un proceso de formación del Adán, del hombre, y el proceso de formación no se dio en Eretz, sino que el proceso de formación se dio en Adamá. ¿Bien? En Adamá. Mire, ayer hicimos, el mundo era Eretz. Mundo entero era Eretz. Luego nos vinimos para un lugar específico que puede ser, supongamos que aquí está Israel. Y ellos sería Adamá. Y más que Israel vamos a decir Jerusalén, porque Dios dijo que iba a poner sus ojos allí. ¿Bien? Eretz sería el completo, Adamá sería algo más específico, o sea, de lo macro a lo micro. Luego, dentro de Jerusalén estaba él, ¿bien? Que vendría a representar el jardín. ¿Bien? ¿Vieron cómo vamos achicando? Vamos de lo macro, Eretz, Adamá, el Mishkan vendría a ser el huerto del Edén, y por último tenemos que aquí, en el Gan, en el huerto, en el jardín, teníamos un árbol, un Etz Chaim, un árbol de la vida. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? Acá, en Eretz, en Adamá, en el huerto, en el medio del huerto estaba el árbol. Pero le quiero dejar esto para que usted vea dónde estaba el árbol y no nos puede dar todo igual. Porque para responder la pregunta de ayer, esto nos va a servir mucho.
Esto nos va a servir mucho, este gráfico. Y estamos aquí en el 2.8. Vaitá Adonai Elohim Gan Ve Eden, y plantó el Eterno Dios un jardín porque, mire, ¿se acuerda que ayer dijimos Ve? Reshit. ¿Se acuerda de esto? Y esto era por medio de, ¿sí? Y acá vuelve a aparecer, dice Gan, lo escribo acá, mire, Gan, Be, Eden. ¿Qué pasa si yo leo el jardín o el huerto? Fíjense que no es una locura. Podemos ver entonces que Eden no solamente se puede tomar como el nombre propio del huerto, sino como la característica o el adjetivo de entender de que el huerto que Dios plantó, lo plantó con delicia y con placer. Para poner allí, en el medio de ese huerto, el Etz Hayim, que es el árbol de la vida. En ese huerto, en ese Gan, Dios puso en el medio de él un árbol de la vida, un Etz Hayim. Y lo puso con placer. Esa es una manera de leerlo. Es una manera y con la cual yo me siento más cómodo. ¿Bien? Yo me siento más cómodo de entenderlo de esa forma. Y Adonai Elohim, estamos en el 2.8, plantó un huerto en Eden con delicia desde y ahí viene el problema. Dice, en nuestras Biblias dice al oriente. Al oriente. Bueno, no lo lea al oriente. ¿Qué es? El oriente siempre estuvo representado ¿por qué? Por el este, pero no es una expresión que nosotros la podemos tomar literal. Recuerden Ezequiel 46 y demás, a lo largo de Ezequiel, cuando él da las instrucciones del templo, la puerta que da al oriente, la puerta que da al oriente, la puerta que da al oriente, la puerta que da al oriente. ¿Qué es el oriente bíblicamente hablando? Esa es la pregunta. Bíblicamente hablando, ¿qué es el oriente? Así dice, perdón que tiré el cable ahí un poquito, ahí está. Así aparece, mire, mi Kedem. Y es traducido generalmente como al oriente. La puerta que da al oriente, la famosa puerta del oriente, por la cual entrará el Mesías. La puerta que hoy en día inclusive está cerrada en el templo en Jerusalén. ¿La han visto alguna vez, aunque sea por foto? La puerta que está cerrada. Obviamente que está del lado del templo de Omar, se le dice el templo de Omar, y hay un portón grande que da al desierto y que está clausurada. ¿Por qué hicieron esos los hermanos musulmanes? Porque saben ellos también que son personas que descienden de Abraham, aunque a muchos no les guste que lo digamos, pero eso es así. Ellos saben que la puerta del oriente es la que traerá el regreso del Mesías. ¿Y qué tienen ellos que ver con el judaísmo? No quieren saber nada. Entonces, ¿qué pasó con la puerta por la cual entrará el Mesías judío? Cerraron. Simple. Entonces, usted ve una foto sacada desde el desierto hacia el templo, donde ahora es la mezquita, y va a ver el pedazo de portón que da al oriente y que está clausurado. Porque ellos saben que es el Mikedem. Nosotros no, porque quedamos lejos. Es un pensamiento del otro lado. Como quedamos lejos, nos quedó el oriente, el oriente, el oriente, el oriente, el oriente, y el oriente es la eternidad. Vamos a leer de nuevo el texto entonces. Y Adonai Elohim plantó un huerto con delicia, con placer, desde
Amén. Desde la eternidad. Lo trajo desde la eternidad. No es de este plano. No es de este mundo. No es de este sitio. No es ni de Eretz. No es de esta creación. Dios lo tuvo que implantar desde el Cadán, desde el Queden, desde el oriente, que no es otra cosa que la eternidad. Porque no es de este plano el huerto y mucho menos el árbol de la vida. Esa relación entonces cuando el profeta le dice al rey que tire las saetas hacia el oriente. Claro. ¿Por qué te detuviste? La puerta del oriente, y ahí él está citando el ejemplo de la ventana del oriente. Pero siempre, ¿se acuerdan de la historia? La ventana del oriente tira. ¿Quién era Eliseo con un rey? En este momento, sinceramente no me acuerdo quién es, pero vaya y pase, pero bien traído ese ejemplo, que es nada más y nada menos que la ventana del oriente. No le dijo abrir la ventana del norte. Daniel oraba 3 veces por día mirando hacia... Hoy en día se recita el Shema Israel, todos nuestros hermanos judíos mirando hacia dónde? Al oriente, y no es por el este, y no es porque ahí está Jerusalén, es porque hay que leerlo como corresponde. Es mirando hacia la eternidad. Cambió el texto, otro texto que tenemos cambiado. ¿Bien? Entonces, y Adonai Elohim plantó un huerto con delicia, con placer. Lo trajo desde la eternidad. ¿Bien? Y ahí hay una coma y continúa el texto. Y dice, y puso allí al hombre que había ¿qué? No creado. ¿Ok? No creado, ya lo creó como vimos ayer en el 1.27, 1.28, ya fue creado, ya fue Bará, pero todavía no había sido formado, Yatzar. Separen los tantos, ¿ok? Por eso vimos antes de empezar a leer que había tres verbos diferentes, que era un proceso de creación. Una cosa es que lo organizó, planificó, moldeó y ahora lo está formando. ¿Dónde lo está formando? En la Adamá. No lo está formando acá, lo está formando acá adentro, en la Adamá. Bien, 2.9. Dice, y Adonai Elohim hizo nacer de la Adamá toda clase de árboles, no de la tierra. ¿Dónde estamos ahora situados? En la Adamá. No en Eretz, estamos situados en la Adamá porque aquí está siendo formado Adán y Dios está diciendo en la Adamá también está germinando, está haciendo crecer toda clase de árboles preciosos a la vista y buenos como alimento. ¿Y qué más dice allí? Eso. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En medio del huerto. ¿Sí? En medio del jardín, en medio del huerto. ¿Y qué más? El árbol de Da'at es conocimiento, no es ciencia. Conocimiento del bien y mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Que eso puede leerse, el árbol del conocimiento bien y mal, sin decir del bien y del mal. Árbol del conocimiento, ¿cómo se llama este árbol del conocimiento? Bien y mal. Ya conmigo, está mezclado. Está mezclado, ese árbol está mezclado, pero tiene una particularidad. Estamos hablando de que Dios está formando a Adán, ¿dónde? ¿Quedó claro? Bien, lo está formando en la Adamá
y Dios dice que en la Adamá comenzó a germinar toda clase de árboles buenos a la vista, buenos para comer, en la Adamá, y también había otro árbol, pero no dice que ese árbol estaba en la Adamá. El árbol que estaba en el medio del huerto, claramente dicen que ¿cuál árbol es? El árbol de la vida. El árbol de la vida que estaba en medio del huerto, y había otro árbol del conocimiento bien y mal que no dice que estaba formado en la Adamá. ¿Puede Dios tener algo incorruptible como el mal? Corruptible, no incorruptible. Corruptible, corrupto como el mal. Por lo tanto, ese árbol podría haber estado acá. Podría haber estado acá. ¿Dónde? Amén. No acá. Porque esto es ¿de dónde? Esto es de Mikedem, de la eternidad, pero Eretz no. Eretz no. ¿Hasta ahí vamos bien? Había un árbol que estaba en el medio del Gan, que era el árbol de la vida, y había otro árbol del conocimiento, bien y mal, o del bien y del mal. Si queda claro, sigo. Si no queda claro, pregunte. Despéjese la duda. Estamos para eso en el día de hoy. ¿Está leyendo conmigo el texto? ¿El 2.9? ¿Lo leyó? ¿Cómo le queda? Si lo tendría que haber corregido, ¿cómo le queda a usted el texto ese? Dios hizo nacer de la Adamá todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Sí. También el árbol de vida en medio del huerto. Saque el también. También no. No está el también ahí. El árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol del conocimiento también en el huerto. Bien. Ahí no hay ningún también. Y también, entonces cuando queda ahí también parece que todo está junto. No está el gam, se dice también. G-A-M, gam, no está esa palabra, o sea, el también está agregado. Claro. Por eso se repetía, ya sabían padre, porque decía, no pongan ni quiten. No pongan ni quiten. Miren que una palabra el lío que nos hizo, creyendo que el árbol del bien y del mal estaba al lado del árbol de la vida. Y entonces Satanás estaba acá, y acá estaba Adán, y luego va a estar Eva acá. Y están al ladito ahí. ¿Podría Satanás entrar a la eternidad? Si recién había sido despojado. Ah, hermanos, ¿vieron que cuando aplicamos las lógicas es más fácil? ¿Podía estar Satanás en algo que Dios había traído de Mikedem? No. Porque para eso te echaron hace un tiempito atrás. Los árboles. Sí. En el momento que Adán y Eva fueron echados de Te fuiste muy para adelante, pero dale. Bueno, pregunto más adelante. Claro, si estamos yendo, fíjate cómo vamos el proceso y verso a verso, para que nos quede claro esto y después entonces, capaz que esa pregunta ni me la tengas que hacer, pero guárdatela. Guárdatela. Recordá, salían y quién entraba. Los árboles estaban separados. Sí. Dios trajo a Eretz. Dios trajo desde la eternidad, lo trajo a este plano, lo puso ahí. Ellos no salían. Dios trajo y lo plantó. Es como hemos visto acá, el mundo entero. Dios puso a Jerusalén. ¿Bien? Podemos decir la Jerusalén celestial también. Dentro de la Jerusalén celestial, Dios puso su templo.
Y dentro del templo, o el huerto, Dios puso el árbol. Dios puso esto. No es que el hombre puede salir allá, va y viene, no. Dios lo puso por un tiempo determinado que ahora lo vamos a ver. Continuamos un poquito. Me gusta que pregunten, que quede claro, que no queden dudas, que sean despejadas. Ah, bien. Este jardín con delicia viene desde la eternidad, fue plantado por Dios. Y vámonos para Apocalipsis 22. A ver. Apocalipsis 22. Vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir. Ahí estoy buscándolo aquí. Mire el 10. Sí, el 2 también, está bien, el 2 y el 10. El 21, 2 y 21, 10. (21:2) dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fíjense que esa Jerusalén celestial no estaba en este plano, sino que estaba viéndola Juan, que descendía de otro plano. Bien, mire el 10, 21:10. Y me llevó el Espíritu, no en el Espíritu, me llevó el Espíritu. ¿Quién es Espíritu? Fíjese si su Biblia no está escrito con mayúscula Espíritu. ¿En su Biblia no? Qué trucha que es esa. Es una broma. En todas las versiones eso está con mayúscula, porque el que está hablando ahí, el Ruach, es Dios. Dios lo lleva y Dios le muestra. ¿Cómo sigue el texto? A un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. o sea que no estaba en este plano. ¿Venía de dónde? Lo mismo que está sucediendo acá es lo que está relatando Apocalipsis. Una ciudad que no es de acá, que Dios es quien la pone y no que uno puede entrar y salir. ¿Bien? Vamos de nuevo para Génesis entonces. 2:9. Terminamos el 2:9. ¿Quedó claro eso? Bien. Este árbol del bien y mal hay que verlo, lo podemos ver, mejor dicho, a este árbol de bien y mal, como que ese es el nombre. ¿Vieron cuando vimos que Eden no necesariamente es el nombre propio del jardín? En este caso podríamos ver nosotros también que Tov barra, Tov, bueno, barra. Y ese es el conector, esto es bueno y esto es malo. Así es el árbol, dice Etz Tov Barra. Árbol, bueno y malo. ¿Cómo podemos verlo nosotros? Porque acá no hay ningún et ni nada, ninguna preposición. Podemos ver lo que este es el nombre de este árbol. ¿Cómo se llama el árbol? Bueno y malo. Claro. Nosotros, fíjense lo raro de las traducciones. Se cree automáticamente que el gan
Eden, estas dos palabras están juntas, se cree que este es el nombre propio del huerto, pero nunca se cree que este es el nombre propio del árbol. Tranquilamente el nombre del árbol que está plantado acá puede ser bueno y malo. ¿Cómo se llama ese árbol? Bueno y malo. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué podemos verlo nosotros de esa manera? Porque Satanás, desde el principio, ha sido imitador de lo que Dios ha hecho. Mire esto. Vamos a ver esto. Antes que continúe, Sí. una consultita acá. ¿Por qué el Señor, si sabía que el Satán iba a ser maldito desde su nacimiento, por qué No. no lo destruyó? No. Antes de roja. Porque yo le pregunto, si Dios sabía que nosotros hubiésemos llevado toda la vida que llevamos antes de conocerlo a Él, ¿por qué no nos destruyó antes o mandó? Le voy a contar algo. En una relación sexual, cuando nosotros fuimos procreados, dice la ciencia que aproximadamente 1 millón de espermatozoides pasan al óvulo de la mujer en la relación sexual. ¿Cuántos de esos espermas quedan dentro del óvulo de la mujer? Es que no te ni... Uno. ¿Qué pasó con los otros 999.999? Porque el esperma es energía, ¿no? Es energía. Sí, pero no se me haga la cabalista, quédese acá en el plano. Es vida. Sí. Murieron. No nacieron, no procrearon. Pero Dios escogió porque la Escritura dice que nosotros no hemos sido nacidos ni voluntad de varón ni de voluntad de carne, sino de Dios. Por lo tanto, entre ese millón de espermas, Dios la eligió a usted y me eligió a mí y lo sacó y lo puso y lo implantó allí. Podría haber nacido cualquier otra cosa si hubiese sido otro esperma. Sin embargo, Dios nos escogió de esa manera. Pero nunca le cuestionamos a Dios por qué me eligió a mí, no a los otros 999.999. ¿Por qué le cuestionaríamos nosotros a Dios? ¿Cómo no lo destruiste y nos ahorrábamos todos estos problemas? No, porque Él sabe en su perfecta voluntad, Él sabe por qué. El Satán aquí está pagando su precio. Su condena está en este lugar porque fue arrojado de la eternidad, se abrió, cayó y acá está pagando su juicio y será destruido. Eso lo tiene que tener certeza. Y será destruido. Si yo me quedo con la enseñanza de la que nosotros venimos acá, de mostrar al Satán que nosotros podemos hacer. Amén. Somos su confrontación. Podemos hacer las cosas bien y no como Él nos quiere llevar. Somos su confrontación. Somos aquellos que fuimos diseñados y creados por ahora a Tselem, a resplandor de Dios, para confrontarlo a Él y demostrarle por qué Él está pagando su juicio. Para que se dé cuenta que fue desobediente, porque no reconoce que fue desobediente, que fue soberbio, que quiso ser igual o mejor que Dios. No quiso reconocerlo. Y nosotros estamos aquí para demostrar eso. Si nosotros estamos hacer cosas cuando nosotros podemos en esa lucha vencer, y se puede cuando no podemos vencerlo del dueño. Exacto, es que siempre lo podríamos vencer cuando nosotros nos mantenemos, como vamos a ver ahora en la creación, cuando nos mantenemos dentro de sus parámetros. Cuando nos mantenemos dentro de sus parámetros, jamás nos va a poder pasar nada. El problema es cuando, me estoy adelantando un poquito, pero mire, el problema es cuando Javá fue a hablar con la serpiente y salió de los parámetros de Dios. Y entonces cuando uno no está dentro de los parámetros, de los límites que Dios estableció, la tenés complicada. Ahí he dicho Dios me desconoce.
Esto estaba acá en el mismo lugar. La que se trasladó no fue el huerto que se trasladó, la que se trasladó fue otra persona. Ahora, si el demonio no hubiera sido arrojado, ¿nosotros estaríamos en la eternidad? Si no hubiese sido arrojado, no sé si hubiésemos sido creados. Por ejemplo, eso es un suponer, habría que ahí sacar mucho, pero es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No fue tentado porque yo estaba creado. Adán no estaba creado cuando la serpiente lo tentó así. Ya tenía dos procesos, el de Bará, ¿sí? Y tenía el de Yatzar. Ya estaba organizado, formado, moldeado, lo voy a poner aquí, con Nefesh Hayá, o sea, con aliento de vida, ya tenía. Dios lo traslada acá, a la dama, para completar el segundo proceso, formarlo, brindarle una promesa, que la vimos ayer, brindarle su instrucción, una palabra, ¿bien? O sea que el hombre ya está vivito y coleando, formándose, ya yendo a la escuela y todo. El problema es que del hombre, bueno, ahora lo vamos a seguir en la secuencia de la lectura, vamos a ver cómo terminaron por ahí. ¿Cómo terminaron por ahí? Es como cuando uno tiene un hijo y dice, si yo lo crié bien, lo crié con educación, con esfuerzo, le mostré los valores de la vida, ¿cómo terminó ahí? Esto es igual. Esto es igual. ¿Bien? Me voy a volver entonces, ya vimos que es Mikedem, traerlo desde la eternidad, desde el oriente. Obviamente que ya no hay que leerlo más así, pero para que quede claro. Entonces terminamos, y Adonai, Dios hizo germinar de la tierra, de la Adamá, mejor que la tierra, todo árbol bueno, delicioso a la vista para comer, bueno para comer. El árbol de la vida, ¿dónde estaba? En medio del huerto. En medio del huerto. Coma. Y el árbol, conocimiento, bien y mal. La pregunta es, ¿hay algún mal en Dios o solo Dios es bueno? ¿En Dios hay algún mal o solo Dios es bueno? Por lo tanto, seguimos certificando solamente de que este árbol no podría haber estado nunca jamás acá. ¿Para qué digo esto? Para que usted se siga sacando de su mente que el árbol estaba uno al lado del otro como se ve en cualquier foto. No estaban uno al lado del otro porque Dios solo es bueno, y si este árbol se llama bien y mal, no puede estar aquí. ¿Quiere que volvamos a Apocalipsis y usted chequear eso? 22, ahora sí, a ver. Ahí entre el 21 y el 22 siempre me los... 21, 27, por favor. 21, 27. Y avanzamos después de este texto. ¿Alguien de ustedes que me lo lea? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Por qué no entrará en ella ninguna cosa inmunda? Porque Él es santo y todos los que nos acercamos a Él necesitamos ser... ¿Creen que puede haber algún mal acá? ¿Y el árbol entonces dónde está? Afuera. Afuera, en Eretz. Afuera, no puede estar acá porque ahí no hay ninguna cosa inmunda. No puede haber algo malo. El árbol ese está afuera. Desactive y cambie el chip. Ponga un chip nuevo. No estaban uno al lado del otro. ¿Bien?
2:9, ahí vamos terminando. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Sí, leí el 10 recién. Leí el 10. Quiero mostrarle algo antes de seguir. Antes de seguir. Aquí está, a ver. Bien, el 8, por favor, lea el 3:8. Antes de seguir, el 3:8 de Génesis. Léalo. 3:8 de Génesis. Y oyeron la voz de Hashem, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai entre los árboles del huerto. Bien. Y el hombre y su mujer se escondieron ¿de qué? De la presencia. Para que usted vea esto, porque yo quiero que usted no me mire nunca raro, o puede mirarme raro, pero que termine con una mirada de certeza, de que lo que uno le está diciendo, primero es porque lo ha estudiado, segundo porque gracias al Eterno, nos ha permitido comprender esto que para nosotros en un tiempo también fue difícil. Ahí dice presencia, ¿sí? En sus Biblias. Pero en su Biblia dice rostro. Cambie presencia por rostro. Y vamos a leerlo otra vez. 3:8. Y oyeron la voz de Adonai Elohim que se paseaba en el Gan, en el huerto, en el espíritu del día o al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron del rostro de Adonai Elohim. ¿Qué más? Betoch Etz a Can. Así aparece. Entre los árboles del huerto, dice su Biblia. Y ahí dice Betoch Etz ha Gan. Medio. En el medio. El árbol del huerto. El rostro de Adonai estaba en el medio del árbol del huerto. ¿Qué quiere decir esto? No hay nadie. ¿Qué quiere decir esto? Parece medio raro. Cuando uno lo traduce parece medio raro. ¿Saben qué quiere decir esto? Que el árbol de la vida no era otra cosa que el rostro de Dios. ¿Se acuerdan que lo dijimos ayer? El árbol de la vida no es otra cosa que el rostro de Dios. Como el arca del pacto en el templo no era otra cosa que desde donde salía la presencia de Dios, simbolizando el rostro de Dios. La columna que acompañó en el desierto al pueblo de Israel no era otra cosa que el rostro de Dios cuidando a su pueblo. De distintas formas a lo largo del tiempo y en diferentes contextos, pero no es otra cosa. Como lo que vimos ayer, los atributos, en este caso, distintas formas de que Él se presenta. Que se manifieste. Que se manifiesta. Nosotros la principalidad de un árbol, que no es un árbol. Es un árbol, porque la columna de fuego de noche y la columna de nube de día estaba sobre el pueblo. Pero eso no hay que verlo como una simple columna, hay que verlo como el rostro de Dios guardando a su pueblo. Aquí había un árbol, efectivamente, pero no hay que verlo como un árbol, hay que verlo como el rostro de Dios que estaba allí plantado en medio del huerto que Él trajo ¿de dónde? De la eternidad. Ahora, ¿qué es paralelamente el árbol bueno y malo? Si el árbol de la vida es el rostro de Dios, el rostro del Satán. Por eso tenía una mezcla de bueno y malo.
como el pecado. ¿Cómo entra el pecado? Por lo malo, Por lo bueno, parece siempre es rico. Ay, yo siempre pongo un ejemplo que es tonto, pero que es gráfico. Y es para que nadie se ofenda. Pero las costillitas de cerdo son ricas, hermanos. Son ricas. ¿Y el choripán? El choripán. Un sándwich de jamón y queso. De miga a miga. Son ricos. Entra por los ojos por el usted, ¿no? Para el Padre. Es lo que Ayer me acordaba y la verdadera ¿Esto quedó comprendido? ¿Vieron lo que vieron cómo cambia por decir presencia? La presencia de Dios, no, el rostro, ahí dice el rostro. Y cuando habló con Moshe también, en la zanja. Panav, habla de panav. Panav es rostro. No es presencia, es rostro. Como ayer veíamos que enojo no es enojo, es nariz. La nariz de Dios. Cuando dice nariz de Dios, agárrese los pantalones, porque es que Dios está enojado, pero no, literalmente no dice que es enojo. Como acá no dice que es presencia, acá dice que es rostro. Si nosotros hubiésemos visto al árbol de la vida como el rostro de Dios, hubiésemos interpretado la creación inclusive de otra manera. Vipenei dice, sería rojo, entonces sería. Claro, está conjugado, generalmente aparece como mi panav. Me gustó que constató ahí, ¿ven? Agarró la Biblia y constató ahí de lo que dice. Excelente. Para que vean que no dice presencia, ahí está. Bien, ahí estamos. Qué bueno eso, qué bueno hermanos que podamos cuando, mire, la semana que viene esto va a ser todo más dinámico. Y mi idea siempre fue que esta semana, paso a paso, vaya viendo, palabra por palabra, acomodemos la creación, acomodémosla en nuestros ideales, saquemos lo que tenemos que nos sirva y pongamos esto para que una vez que tengamos la creación bien alineadita, fluyamos juntos para adelante, ¿sí? Comprendiendo más la Torah. Yo creo en el milagro y sé que el Señor va a aclarar todo mi duda y mi ayudar todo. Acuérdese de eso. Ayer me dio mucho miedo lo que dijo. Acuérdese que usted agarra un lápiz y empieza, tache, y ponga la palabra correcta y eso va a ayudar mucho a la lectura. Porque después allá, porque yo no importa. No importa, eso no tiene nada que ver, eso no es excusa. Vámonos para entonces el 2.21, vamos a saltear un poquito esto de... y luego vamos a ir y venir. En el 17, para que les queden claros, fíjense que claramente dice más del árbol del bien y el mal, el árbol bien y mal, no coman. ¿Bien? Porque el día de que él coman, ciertamente morirán. Ok. ¿Por qué me quiero quedar en el 21? Entonces Adonai hizo caer... Bien. Ahí estoy abriendo la Torá también aquí. Que debería estar abierta, no sé qué pasó. Y Adonai, vamos a leerlo desde acá, a ver. Adonai Elohim hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costados, ¿bien? Sus costados, no costilla, y cerró la carne en su lugar. ¿Qué hizo Dios ahí? Lo operó, literalmente. Lo operó Adán. Así que ahí ya los cirujanos inventaron la... Claro, de ahí aprendieron que se puede hacer eso. Y del costado que Adonai Elohim tomó del hombre, hizo una... Ajá. Ahí llego con la Torah aquí. (22) acá. Minja Adam le Isha, dice allí.
¿Bien? De Adán tomó de su costado formó una Isha. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre una cosa y otra. No, sí, porque él dice, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Bien, verso 23 entonces. Y dijo al verla el Adán, esta vez sí, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará Isha. ¿Por qué dice esta vez sí? ¿Que ya hubo anteriormente otra? No. Ahora lo vamos a ver. Es excelente esa pregunta. Es excelente. Ahora lo vamos a ver porque hay como un paréntesis en la creación. Se abrió un paréntesis y cuando se abre un paréntesis es como que uno viene un relato y se abrió un paréntesis, tal vez me hable de otra cosa y después siga el relato. Acá en este momento, a partir del verso 21, se abrió un paréntesis en la creación. ¿Y qué hay que hacer cuando se abre un paréntesis? Prestar más atención. Mire, no le llamó mujer, no le llamó, por ejemplo, le podría haber llamado, si él es Adán, la Adamá. Pero acá está diciendo que de Adán sale una Isha. Y ahora, miren, para que usted peor se me va a poner ahora, por ello, dice, terminando el 23, le sodicaré Isha, la llamó Isha, se llamará Isha, Kime Ish, Lukohatzot. Mire, vamos a ver el 23 aquí en la Reina Valera. Dice entonces, esta será llamada Isha, no varona, ¿ok? Isha. De hecho, en sus Biblias tiene abajo y dice Isha. Sí. Todas Biblias. Sí. Che, esa Biblia hay que tirar. Mire que la Reina Valera dice que abajo dice, tiene una referencia y dice es Isha. Bien, no es varona, es Isha. ¿Por qué hay que hacer esta acepción? Porque ¿del quién? ¿Qué dice Reina Valera? Mire, porque tiene un 2 así grandote. Arriba de varona tiene un 1 que abajo dice hebreo. Claro. Y varón tiene un 2. ¿Por qué nunca leen la letra o el número que tiene ahí? ¿Por qué lo saltean? Yo sí lo tengo en paz. Porque del Ish fue Lukoha, tomada. Porque del Ish fue tomada. La pregunta es, ¿no fue tomada de Adán? Un hombre. Pero acá dice Ish, no dice Adán. Todo el tiempo la escritura dice Adán, 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 Adán. Pero acá aparece, por este texto, aparece algo diferente. Y lo deja de llamar Adán y lo llama Ish. Del Ish será tomada. Yo creo que Adán es la característica. La característica. Y el Ish el nombre. No. La característica porque fue formado de la Adamá. Sí. Bueno, que vos nos viniste ayer. Claro. Está bien. Pero porque fue formado después que el hombre terminó también de lo que usted hablaba ahora de las diferentes etapas en que él fue formado. Porque lo tomó de él cuando ya lo terminó. Miren, agarre su Biblia y vea conmigo, que no vamos a inventar nada. Veamos juntos. Seguimos la lectura, porque se lo iba a decir así directamente, pero me va a gustar que usted lo corrobore. Dice, verso 24, por tanto dejará él
Ish. Cuidado. El Ish. A su padre y a su madre. Y se unirá a su... Y será una sola. Y será... Una sola carne. Bedavak beishto behayu lebasar ehat. Por ello dejará el Ish a su padre y a su madre y se unirá a su Isha. Behayu lebasar y serán una sola ehat, o serán una ehat. Serán una ehat. Y entonces ahí tiene una letra E chiquitita. Ah, entonces va a ver usted que yo no le estoy inventando nada. ¿Y la letra E a dónde lo envía? A 2.7. De 2.7 a 1 Corintios 15:45. No, esa es la letra C. Mateo 2:24. Mateo 2:20, Marcos 10:7-8, 1 Corintios 6:16, Efesios. Bueno, vamos a empezar por ahí. Por Efesios 5:31, que es a donde la Reina Valera, a la cual muchos desprecian y no quieren, lo está enviando para que corrobore que hay algo ahí, en este paréntesis, hay algo ahí. Eso es lo que el otro día hablábamos de leer en concordancia. No leer por leer, sino detenerse cuando encuentra una letra, cuando encuentra un numerito, deténgase en la lectura, fíjese que la Escritura le está queriendo mostrar algo más. Entonces, ¿qué dice Efesios 5:31? Lo mismo que dice. Por esto dejará el hijo a su padre, a su madre, se unirá a su hija, y los dos serán una sola carne. Bien. Verso 32, ¿qué dice? Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Mashiach y de la iglesia. Deténgase ahí. Grande es este misterio, dice Pablo. ¿Cuál misterio? El del Ish y de la Isha. Porque yo digo esto. Grande es este misterio. Entonces dice Pablo, sin aplicar orgullo ni vanidad, dice, yo se los voy a aclarar. Esto lo estoy diciendo con respecto a Cristo y su iglesia. Empecemos a asociar de nuevo entonces. Porque ¿qué es el Evangelio? La revelación de la Torá. Entonces viene Pablo y dice, yo les aclaro este misterio. Yo digo esto de que el hombre se unirá a su mujer y serán una ejad. Lo digo con respecto a Cristo o a Mashiach y su iglesia. Porque ¿de dónde fue tomada la iglesia de Cristo? ¿Cómo murió Mashiach? ¿Qué le hizo el soldado romano? ¿Le hirió el qué? ¿De dónde fue tomada la iglesia o la Isha? Interesante. Y fíjense que ustedes no me pueden mirar a mí como diciendo, wow, qué unción y revelación del pastor. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que no pasa por saber hebreo, sino a veces pasa por leer mejor. ¿Cómo lees? O sea, ¿Cómo lees? Mal. No, digo, ¿qué es este paréntesis que se abrió en Génesis capítulo? ¿Estamos dónde? Génesis 21 al 24. Y ahora vamos a ver el 25 también, pero miren dónde estamos y ya está sido proféticamente anunciado cómo Mashiach iba a morir y cómo la iglesia, gracias a que la iglesia se iba a unir en una ejad a Mashiach, al Ish. ¿Saben qué es Ish? Pablo dice, el varón perfecto.
Eso es el Ish. Por eso dejó de decir Adán y pasó a decir Adonai. Por eso dejó de decir Adán. Por un momento la Escritura dejó de decir Adán y empezó a decir Ish. Y entonces Pablo dice, yo les voy a decir que en realidad quiso decir eso. Les voy a aclarar este misterio. El Ish no es otra cosa que Mashiach y la Isha no es otra cosa que la novia, la iglesia, la mujer de él. La esposa que se está ataviando para recibir a su marido. Así de maravilloso es el Eterno y así hay que leer la Escritura, con paciencia, detenidamente, porque ahí inclusive, vuelvo a reiterar, la Reina Valera dice Ish, este es el Ish y este es la Isha, para que lo leamos y no para que leamos varona o varón, sino Ish y Isha. Y uno tendría que haber preguntado, ¿por qué dejó de decir Adán? Y pasó a decir Ish. ¿Por qué? Voy a leer la letrita E chiquitita que está acá para darme cuenta que me lleva a Efesios y que Pablo me está aclarando esto. Por lo tanto, no es que qué unción y revelación de la... Tranquilo. Hay que leer más despacio. ¿Bien? ¿Cómo lees? Como dijo hermana Lilleva, que lo vimos ayer también. La pregunta que yo le puedo hacer a usted, mire, por tanto dejará... ¿dónde está? Acá. Dejará el Ish, ¿a quién? El Ish deja ¿a quién? Bien, porque tenía que venir. ¿Sí? ¿Y a quién más tenía que dejar? ¿Quién es la madre? Su lugar de residencia, la que te acoge. La parábola de Mashiach con respecto a que él quería ser como la gallina con los polluelos, la madre que acoge, es el lugar de residencia que él tenía. Ahí está el padre y ahí está la madre. El Ish tenía que despojarse, como dice Filipenses, que se despojó a sí mismo. Se despojó de su padre, de su madre, de todas las cosas, de la gloria y la esplendidez que él tenía para hacerse siervo. Extraordinario. Porque no estamos hablando de la creación y empezamos a conectar todo el Evangelio, la vida de Yeshua, su llegada, su nacimiento, su muerte, la unión que nosotros vamos a tener a futuro, todo. Con este paréntesis que nos abrió la Torá. ¿Bien? Y a ver, ya ni sé si seguir, creo que no nos queremos empachar. Pero la serpiente, ahí me fui me faltó el verso 25. Y estaban ambos, Adán y su mujer. Fíjense que allí aparece la palabra, cuando dice desnudos, aparece la palabra arum. ¿Por qué el Ish y la Isha estaban desnudos? Aunque no se avergonzaban. Sigamos la deducción de Pablo y no la de la creación. ¿Ok? Porque todavía el paréntesis está abierto, termina en el verso 25, allí termina el paréntesis. Hay que cerrar el paréntesis recién en el 25, o sea, el 25 está incluido en la historia del misterio de Cristo y la Iglesia. ¿Por qué ellos estaban desnudados y no se avergonzaban? ¿Qué dijimos recién de Filipenses 2.7? Léalo. Filipenses 2.7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, se desvistió, quedó Aarón desnudo, se desvistió de su ropaje real
se vino a Eretz cuando él no pertenecía a esta creación, sino que pertenecía a la eternidad. Se desvistió para poder entrar acá. Y su iglesia que estaba acá, obviamente que estaba desvestida hasta que nosotros seamos trasladados acá. Pero mientras están desvestidos, miren la metáfora espectacular, maravillosa. Mientras están desvestidos no se avergüenzan. Porque la esperanza es lo que a nosotros, la esperanza es la que nos viste, la esperanza de que vamos a ser revestidos. Que vamos a ser hallados, dice la Escritura, vamos a ser hallados vestidos y no más desnudos. Arum, desnudos. ¿Cuándo? Cuando seamos traspasados aquí. Cuando Él regrese. Así que nos está hablando del nacimiento, de su ministerio, de su muerte, su sacrificio para ganar a la Isha. Y también de su regreso, porque estamos desnudos pero no avergonzados, porque la esperanza no avergüenza. Es lo que dice Apocalipsis, que nos va a dar vestiduras blancas. Claro, y Pablo dice en 1 Corintios 15, por ahí dice que vamos a ser revestidos, transformados y revestidos, porque este cuerpo en realidad es como estar desnudo. ¿Desnudo de qué? De la eternidad, de su gloria, de su Demut. ¿Qué era Demut? Semejanza, que es el paso a seguir. ¿Fue creado el hombre a imagen y semejanza? No. A imagen, no es imagen, es resplandor. Y el Demut quedó para el futuro. ¿Cuándo? Cuando seamos trasladados acá, porque acá no entrará cosa inmunda. Maravilloso. Entender la creación de otra manera. Y está muy bueno. A mí me ha pasado lo mismo. A mí me ha pasado lo mismo que a usted ahora. Sin sentir vergüenza. Y en el capítulo 3, ¿qué pasó? La serpiente. ¿Saben cómo era la serpiente? A ver, ¿cómo dice el texto? Vean, Nahash, allá, la serpiente viviente. Y aparece esta palabra. La misma palabra. Era desnuda. Desnudada. ¿De qué? Amén. ¿Era desnudada de qué? De la eternidad, porque había sido arrojada. Y entonces continuamos leyendo. Que todas las bestias, de todas las bestias del campo. Fíjese la comparación esta. La serpiente, ¿quién es? Satanás. Era desnudada, que todas las bestias del campo, dice allí, y empieza a nombrar los animales. ¿Por qué? Porque los animales fueron creados por Hashem. ¿Sí o no? Aquí en Eretz fueron hechos por Hashem. Pero esto estaba desnudado con respecto a los otros animales que tenían la gloria de Hashem. Porque uno dice, ¿desnudado de qué? No tenía ropa. Eso es lo primero que nos viene en nuestra mentalidad. No, desnudados de la gloria de Dios, de la eternidad. ¿Y los otros animales por qué sí lo tenían? Y bueno, porque habían sido creación de Él. Iban a cumplir, aunque después se iban a corromper también en la parashá que viene, Noaj. Que había hecho el Eterno, ahí aparece el verbo asá, para los que ayer el Eterno hace los animales. ¿Qué quiere decir? Que los hace, los completó, le completó su forma. Recuerden el proceso. Planificó, moldeó, Yatzar lo formó y dijimos que el único que tenía formación, ¿quién era? El hombre, el Adán. El único que fue formado fue Adán. Los otros pasaron de Bará a Asá automáticamente. Los organizó, los moldeó y los hizo.
pero el hombre primero fue formado y todavía no está hecho. No, ¿cómo que no, Roy? Yo ya estoy hecho, mire, 2 manos, 2 pies, estoy completo. No. Estamos incompletos. Esperando a ser vestidos y no desnudos. Se va a terminar el proceso de creación del ser humano cuando seamos vestidos de eternidad. ¿Se acuerdan que vimos Mateo 5:18 ayer? Que había cosas que todavía no habían sido creadas. Aquí estamos. Todas las bestias del campo que él había hecho, el eterno Elohim, Dios, y un día le dijo a la mujer, ciertamente ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del huerto. Y es una pregunta, ¿ciertamente le ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del huerto? Y dijo la mujer, la Isha, a la serpiente, de los frutos del árbol del Gan podemos comer, pero de los frutos del árbol, y aparece otra vez esta expresión, Betoch Etz Ha'adam, que es el medio, el árbol del medio del huerto. Entonces, Javá tuvo una equivocación acá. Javá cree que del árbol, que de todos los árboles que están aquí, puede comer excepto de el árbol de la vida, vamos a decirlo así, del árbol que está en el medio. Dice, no, de ese no podemos comer. Dios nunca había dicho eso. Dios nunca había dicho eso. Esta es una confusión de Eva, de Javá, de la Isha en este caso, porque dice Isha. Y ahí tendríamos tema para sacar como Pablo también, porque acá sí no le dice Eva ni la mujer, dice la Isha, la iglesia. La iglesia. Pero hoy no lo vamos a llevar por ese lado. Eva dice en el verso 3 que de los frutos del árbol que están en medio del huerto ha dicho Dios, no han de comer de ellos ni han de tocarlo porque morirán. Mentira, Dios nunca dijo eso. Lo único que dijo Dios fue del árbol Tov Barrá, de ese no coman porque ciertamente morirán. ¿Por qué Dios le dijo eso? Porque ese árbol no se encuentra dentro de mis parámetros. Ese árbol se encuentra fuera de mis parámetros y no comas porque te vas a morir. ¿A qué equivale eso? A hacer algo que está fuera de los parámetros de Dios. Hoy en día podemos decir estos 3 parámetros, esto es la Torah. ¿Ok? Si haces algo fuera o que la Torah no te aconseja ni te recomienda o te dice directamente no hagas, lo ta'aseh, como dicen los mandamientos, no hagas. Si esto es Torah, este conjunto es Torah, esto termina siendo desobediencia, que la paga de la desobediencia es la muerte, el pecado. No comas de la desobediencia porque te vas a morir. Espiritual. Y estar cortado, porque ahora vamos a ver que resulta que estar desnudo no se avergonzaba, pero ahora sí se dan cuenta que están desnudos y se avergüenzan y se tapan. Y llevándolo al plano de ahora de nuestra vida, a estar fuera de la Torah, estamos en desobediencia. Claro. Espiritualmente. Cortados. Pero vamos al verso 4 entonces. Entonces le dijo la serpiente, Vayomer a Nahash Elisha, Lomot, no se han de morir, no se morirán. Lo que ocurre, que Yoidea Elohim, Dios sabe,
que el día que coman de ese fruto, que tomen de ese fruto, ustedes tomen de ese fruto, se abrirán vuestros ojos y serán como Elohim. ¿Y qué dice allí? Eso. Yodea, conociendo, sabiendo, Tov Barra. Que en verdad era no que de Dios, sino era lo pasaste para el mando de... Porque está afuera. Ahora ustedes van a conocer este árbol. Eso es lo que le está diciendo la serpiente. El día que ustedes coman, se le van a abrir los ojos, y aquí aparece por qué, sin querer queriendo, porque así ha sido siempre Satanás, mostrando la hilacha, pero siempre muy sutilmente, que su idea siempre fue ser, le dice, si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Dios. ¿Qué es lo que él quería hacer? Como Dios. Pero en verdad, al obedecer eso, fueron igual a él. ¿Igual a quién? Claro, claro. En vez igual a Dios. ¿Y si él qué se cree? ¿Por qué fue expulsado? Por querer usurpar el trono de Dios. ¿Cómo quiso usurparlo quién? Quiso usurpar. Lo mismo. No se olviden de Coré. Lo mismo. El problema de Coré no era entrar al lugar santo, al lugar santísimo, si él lo podía hacer. ¿Ustedes quiénes se creen que son? ¿Ustedes solo entran ahí? No, mentira, si usted también entra ahí. ¿Por qué está diciendo eso? Ah, porque hay una intención ahí escondidita, como Satanás. ¿Cuál es la intención escondidita? Querían ser Moisés, el líder. ¿Quién te puso a cargo de todo esto? Satanás quería ser Dios. La intención, mostró la hilacha. Si ustedes comen de esto, van a conocer Tov Barra, este árbol. ¿Qué era el árbol? Van a ser como este Dios. ¿Qué le dice a Yeshua en la tentación? Si postrado me adorares, todos los reinos de este mundo yo te daré como si le perteneciesen a él. ¿Lo ven? La simetría, el paralelismo que hay allí. Y bueno, luego viene la caída, que ahí lo vamos a dejar ahí. ¿Qué le parece? ¿O quiere que lo único que le puedo extraer de ahí en este momento para que a usted le quede bien en claro? Mire en su Biblia el verso 3. El verso 3. Léamelo como está en su Biblia. 3.3, por favor. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Comer, tocar. Luego, por favor, el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Amén. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué es comer? ¿Qué es tocar? ¿Qué es ver? Son verbos. Acciones, sí, está bueno, pero mire que esto es más sencillo, mire. ¿Por dónde le entró Satanás? ¿Por dónde entra hasta hoy en día? Siempre tiene la misma estrategia. Por eso Pablo dice, porque no desconocemos sus artimañas. De ahí salimos de la chuleta de cerdo, no. Podría ser. Verla, ¿no? Leerla, ya la saboreas.
Es lo que le pasó a David. Es lo mismo que le pasó a David, pero claro, pasó desde el primero, o sea, Adán y Javá, hasta lo último va a pasar. Entra, y acá no es que son solamente estos 3 sentidos, son los 5 sentidos. ¿Ok? Esto es una referencia para que veamos por dónde Él ataca, por dónde entra y por dónde nosotros tenemos que estar precavidos, porque no desconocemos sus maquinaciones. El que desconoce sus maquinaciones es necio, es ignorante. Y eso no puede pasarnos a nosotros. Ay, es que a mí me gustaría tener, no lo estás viendo, ok, no lo estás viendo, pero nosotros no necesitamos ver para creer, no necesitamos. Él dijo que me lo iba a dar, amén, pero no lo toco. Pero me gustaría, nada, tranquilo. Él es fiel y es verdadero y sus promesas son para siempre. ¿No lo estás viendo ahora? No te preocupes, lo vas a ver. Porque no pasa por cuánto puedas ver o no ver, pasa por cuántos puedas permanecer. El que permanece, o el que ve mejor, o el que tiene más. Nada, el que permanece. Por eso, mis hermanos, esta forma que le hemos dado a la creación culmina con este texto, por lo menos para mí tiene que culminar, para no ser uno más del montón, que como no vio, dejó el camino, como no llegó a alcanzar la meta que quería la gente que ha venido por milagros a las iglesias. Y tenemos un 50% que como no ocurrió el milagro que quería, dejó. Y tenemos otro 50% que vio el milagro que quería, pero igual dejó. Por lo tanto, no pasa por ver o no ver, pasa por permanecer. Él es fiel y es justo, ¿amén? Así tenemos que ser nosotros, llegar a su semejanza. Amén. ¿Les quedó? Amén. Bueno, vamos a darle un aplauso al Rey y vamos a ponernos de pie.